Dijeron que era una maldición y la dejaron en la arena ardiente para morir, enterrada hasta el cuello por el pecado de ser estéril. Mientras el sol la quemaba y sus últimas oraciones se desvanecían, un solitario guerrero apache la encontró y en ese momento eligió la gracia en lugar de la venganza. Lo que hizo a continuación despertaría una conexión que ninguna ley de la frontera podría romper y encendería una historia de supervivencia que nadie se atrevía a contar. Antes de continuar, díganos desde dónde nos ve. El sol caía sobre la cabeza de Kara como cobre líquido y cada respiración se sentía como si estuviera inhalando fragmentos de vidrio. Solo su cabeza sobresalía de la tumba de arena que Ellie y Ruth habían amontonado tan cuidadosamente a su alrededor. La arena le oprimía el pecho como si la propia tierra intentara exprimirle la vida de los pulmones. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? El pensamiento flotó perezosamente por su mente, borroso como el espejismo del calor. El tiempo había perdido su significado en este mar interminable de dolor y sol abrasador. Quizás horas, quizás un día entero. Sus labios estaban tan agrietados que ya no podía hablar, incluso si hubiera habido alguien escuchando. Pero no había nadie, solo el desierto y su implacable indiferencia. Kara cerró los ojos ante la luz cegadora y volvió a ver el rostro de Ellie, sus fríos ojos verdes llenos de desprecio mientras clavaba la pala en el suelo. «Has maldecido a nuestra familia», había dicho, su voz tan cortante como un cuchillo. «Primero no puedes darle un heredero a mi hermano y ahora nuestro ganado se está muriendo. El Señor exige expiación». Ruth había estado a su lado, sus dedos huesudos aferrados a un crucifijo amarillento, sus labios finos apretados en una línea dura. «Es la voluntad de Dios», había murmurado una y otra vez, como si pudiera convencerse a sí misma. «Es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios». Kara se habría reído si hubiera tenido la fuerza. Había pasado 3 años en esa casa impía, 3 años de humillación y culpas. Thomas nunca había sido cruel con ella, no directamente, pero tampoco se había opuesto nunca a su familia. Nunca la había defendido cuando Eli le gritaba o Ruth dejaba caer sus comentarios venenosos. «Quizás sea tu culpa», había dicho Thomas una noche, su voz cansada y resignada. «Quizás hay algo mal contigo». Algo mal, como si fuera una herramienta defectuosa que había que reparar o desechar. El recuerdo trajo una oleada de ira tan caliente como el sol sobre ella. Por un momento, la ira superó el agotamiento y Kara intentó empujar la arena que la aprisionaba. Pero sus fuerzas se habían agotado hacía mucho tiempo. La arena no cedió, y su esfuerzo solo le causó más dolor. «Moriré aquí», pensó con una claridad que la asustó. «Me dejarán aquí hasta que el sol me seque como un trozo de cuero». Pero incluso mientras ese pensamiento cruzaba su mente, sintió una obstinada chispa de resistencia en lo profundo de su pecho. Ya había sobrevivido a tanto: las humillaciones, las noches frías sola en su cama, los constantes reproches y acusaciones. Todo esto había sido solo para morir aquí en la arena como un animal herido. No terminaría así. No después de todo lo que había soportado. Kara abrió los ojos y miró fijamente el cielo azul interminable. En algún lugar, los buitres giraban en lentas espirales, esperando pacientemente que la vida la abandonara. Pero todavía respiraba, su corazón aún latía, y mientras fuera así no se rendiría. Las horas pasaron como una lenta tortura. El sol se movía por el cielo, quemando implacablemente su piel desprotegida. Kara sintió que sus pensamientos comenzaban a deshilacharse, como hilos que se disolvían en el calor. A veces veía cosas que no estaban allí, la sombra de su madre saludándola, o Thomas mirándola con ojos tristes. «Perdóname», susurró en su alucinación. «Perdóname, Kara». Pero las visiones se desvanecieron tan rápido como habían llegado, dejando solo la realidad ardiente. A 20 millas de distancia, Dasan cabalgaba por el desierto en su fiel caballo Sunni, cuyo pelaje oscuro brillaba con sudor. No tenía un destino específico en mente. Su viaje era del espíritu, una búsqueda de respuestas a preguntas que lo habían atormentado durante meses. Chenoa se le había aparecido de nuevo en un sueño, como tantas veces últimamente. Su hermana pequeña, cuya risa alguna vez había sonado más brillante que las campanas, estaba frente a él con los ojos llenos de reproche. «Podrías haberme salvado», había dicho. Su voz era un susurro en el viento. «Eras lo suficientemente fuerte. ¿Por qué no lo hiciste?» Dasan se frotó los ojos cansados e intentó ahuyentar el recuerdo, pero el rostro de Chenoa lo perseguía.
como lo había hecho desde el día en que los colonos atacaron su aldea. Él no había estado allí. Había estado cazando, muy lejos, cuando comenzaron los gritos. Cuando regresó, solo encontró humo y cenizas y a su hermana, tirada en un charco de sangre, sus ojos oscuros cerrados para siempre. Nantan le había dicho que no se culpara. Era su camino al otro mundo, había dicho el viejo sabio. No puedes cambiar el destino, hijo mío. Pero Dasan no podía quitarse la culpa. Le pesaba sobre los hombros como un abrigo pesado que no podía quitarse. Por eso se había alejado de su gente, hacia el desierto. ¿En busca de qué? Perdón, paz, respuestas. Suni resopló y sacudió la cabeza al subir una pequeña elevación. Dasan acarició el cuello de su caballo y murmuró palabras tranquilizadoras en su lengua materna. El animal estaba nervioso y él también lo sentía. Una inquietud en el aire, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Dejó que su mirada recorriera el paisaje, buscando alguna señal de agua o sombra. Los flancos de Suni temblaban por el esfuerzo, y Dasan sabía que pronto tendrían que descansar. El sol estaba alto en el cielo y el calor era brutal, incluso para alguien que había crecido en el desierto. Entonces lo vio, una mancha extraña en la distancia, algo que no encajaba en el orden natural del desierto. Dasan entrecerró los ojos y dirigió a Suni en esa dirección, su instinto alertado. A medida que se acercaban, reconoció lo que era, y su corazón dio un vuelco. Una cabeza sobresalía de la arena, una cabeza humana con el pelo largo y quemado por el sol, que parecía hierba seca. Los ojos estaban cerrados, el rostro enrojecido e hinchado por el sol. Dasan detuvo a Suni y se quedó inmóvil por un momento, mientras su mente intentaba procesar lo que veía. Una mujer blanca, enterrada viva en el desierto. ¿Quién podría hacer algo tan cruel? Su primer instinto fue huir. Los colonos no traían más que dolor y muerte. Habían matado a Chenoa, habían perseguido y esclavizado a su pueblo. ¿Por qué debería ayudar a uno de ellos? Pero al mirar el rostro de Kara, no vio al enemigo. Solo vio sufrimiento. Vio a un ser humano en apuros, tal como Chenoa había estado en sus últimos momentos. ¿Salvarías ahora también a los que nos matarían? La voz de Nantan resonó en su cabeza, una advertencia sobre el peligro de mostrar compasión, pero entonces la mujer abrió los ojos, ojos azules, tan brillantes como el cielo, y Dasan vio algo en ellos que lo conmovió profundamente. No había miedo, aunque seguramente sabía que él era un apache. No había desprecio ni odio, solo una súplica silenciosa de gracia. Kara miró al hombre que había aparecido como una aparición del aire abrasador. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros y su piel estaba curtida por el sol. Un apache lo reconoció por su ropa y los patrones incrustados en su atuendo de cuero. Su mente le decía que debería tener miedo, pero no le quedaban fuerzas para el miedo. En cambio, simplemente lo miró. Sus labios agrietados se movieron en silencio, como si estuviera suplicando clemencia. Dasan desmontó lentamente de Suni, sus movimientos deliberados y tranquilos. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si la ayudaba, se opondría a su propio pueblo. Si se iba, una mujer inocente moriría. Pensó en Chenoa, en su último aliento, en la ayuda que no había llegado. Dasan se arrodilló junto a Kara en la arena y comenzó a cavar. Hemos dedicado mucho tiempo a contar y preparar esta historia. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Las manos de Dasan se hundieron profundamente en la arena caliente, mientras el sudor corría por su rostro y le quemaba los ojos. Cada puñado de arena que apartaba revelaba más de la mujer enterrada. Primero sus hombros, luego sus brazos, finalmente todo su cuerpo. Se había desmayado tan pronto como él había comenzado a cavar. Su cabeza se había inclinado hacia un lado como una flor marchita. Cuando finalmente la desenterró por completo, Kara yacía inmóvil en la arena como una muñeca rota. Su piel estaba quemada por el sol y ampollada, sus labios partidos y sangrando. Dasan la levantó con cuidado. Apenas pesaba más que un niño y sintió lo débil que era su latido, lo superficial que era su respiración. Se está muriendo, pensó con una claridad que lo asustó. Si no la llevo al agua de inmediato, morirá en mis brazos. La llevó a Suni, que pataleaba inquieto, obviamente perturbado por el olor extraño. Dasan le habló tranquilizadoramente a su caballo, mientras levantaba a Kara sobre la silla frente a él.
Su piel se sentía como cuero seco y podía sentir el calor que irradiaba de ella, como de una piedra incandescente. Conocía un lugar, un cañón escondido, a una hora de cabalgata, donde un pequeño manantial brotaba de las rocas. Era un lugar sagrado para su gente, un lugar al que no debería llevar a una mujer blanca. Pero la vida de esta mujer pendía de un hilo y él ya había cruzado la línea cuando decidió salvarla. La cabalgata por el desierto ardiente se sintió como una eternidad. Kara colgaba sin vida contra su pecho y varias veces Dasan tuvo que buscar su pulso en el cuello para asegurarse de que aún vivía. Sunny galopaba constantemente hacia adelante, como si el caballo sintiera la urgencia. Cuando finalmente llegaron al cañón, el sol ya estaba bajo en el cielo. Dasan condujo a Sunny por el estrecho sendero entre altas paredes de roca roja hasta que llegaron al pequeño oasis. Aquí hacía más fresco y el murmullo del manantial sonaba como música en el silencio. Llevó a Kara a la orilla del agua y la dejó deslizarse suavemente en el agua poco profunda. El agua fresca pareció revivirla. Sus párpados revolotearon y gimió suavemente. Dasan recogió agua en sus manos ahuecadas y la dejó correr sobre su rostro. Lavó la arena y el sudor. «Agua», susurró Kara con una voz que apenas era un graznido. Dasan le acercó la palma llena de agua a los labios y ella bebió con avidez, la mitad cayéndole por la barbilla. Le dio pequeñas cantidades a la vez. Sabía que demasiado rápido la enfermaría. Cuando la primera sed fue saciada, Kara abrió completamente los ojos y miró directamente el rostro de Dasan. Por un momento, simplemente se miraron, dos extraños de mundos completamente diferentes, unidos por este improbable momento de salvación. Entonces la conciencia se hizo presente y Kara intentó retroceder. El pánico parpadeó en sus ojos azules. «No», jadeó en inglés. «Por favor, no». Dasan no entendió las palabras, pero sí el miedo. Levantó lentamente las manos, las palmas hacia ella en el gesto universal de paz. «Sí», dijo en voz baja en su idioma. «Paz». Luego intentó con las pocas palabras en inglés que había aprendido de los comerciantes. «No daño, seguro». Kara lo miró fijamente. Su mente luchaba por comprender la situación. Este hombre, este guerrero apache, no solo la había salvado, sino que la había traído aquí y le había dado agua. ¿Por qué? En su mundo, los apaches eran considerados salvajes, asesinos sedientos de sangre, pero el rostro que la miraba solo mostraba preocupación y dulzura. ¿Por qué?, susurró, aunque sabía que probablemente no la entendería. Dasan inclinó la cabeza a un lado, como si estuviera considerando su pregunta. Luego la señaló a ella, luego a sí mismo, y hizo un gesto sobre su corazón. «Vida», significaba en su idioma. «La vida es sagrada». Kara asintió débilmente, aunque no estaba segura de lo que quería decir. Estaba demasiado exhausta para tener miedo, demasiado agradecida por el agua fresca y la sombra de las paredes de roca. Lentamente se relajó de nuevo en el agua y permitió que Dasan le diera más de beber. En las horas siguientes, mientras el sol se ponía y el aire se enfriaba, Dasan cuidó a Kara con una dulzura que la asombró. Recogió hierbas medicinales de las grietas de las rocas, aloe para su piel quemada, menta silvestre para las náuseas, otras plantas que no reconoció. Con manos hábiles preparó pastas e infusiones que aplicó cuidadosamente sobre sus heridas. Cada toque fue respetuoso, profesional como el de un curandero. Apartaba la mirada cuando trataba sus quemaduras en brazos y hombros. Le dio su propia manta para cubrirse. Cuando la oscuridad cayó, Dasan encendió una pequeña fogata entre las rocas que proporcionaba suficiente luz y calor, pero no era visible desde el exterior. Kara se había recuperado un poco, lo suficiente como para sentarse erguida y comer alimentos sólidos. Él le dio carne seca y una especie de pan de semillas de maíz que lentamente le devolvieron las fuerzas. «Gracias», dijo ella en inglés y luego, recordando que él podría no entender su idioma, se llevó una mano al corazón y asintió. Dasan entendió el gesto y asintió a su vez. Luego se señaló a sí mismo. «Dasan», dijo. «Kara», respondió ella, señalándose a sí misma. Fue un pequeño intercambio, pero se sintió como el comienzo de algo importante. Esa noche, mientras Kara dormía inquieta, Dasan se sentó despierto junto al fuego, mirando las llamas danzantes. Los fantasmas de su pasado lo perseguían, como siempre lo hacían cuando el mundo se quedaba en silencio. Chenoa se le apareció en el duerme vela,
como tantas veces, pero esta vez se veía diferente. No reprochadora ni triste, sino curiosa. «Has salvado a una mujer blanca», dijo. Su voz era un susurro en el viento. Nantan no lo entendería. «Yo mismo no lo entiendo», murmuró Dasan en voz baja a la visión. «Pero cuando la vi, te vi a ti, nos vi a todos los que necesitaban ayuda y no la obtuvieron. Ella no soy yo, hermano. Ella es una de las que nos mataron». «No», dijo Dasan con más firmeza de la que sentía. «Ella es como nosotros. Alguien le hizo daño. Alguien la dejó para morir». Chenoa lo miró durante mucho tiempo, con ojos que parecían más viejos de lo que nunca habían sido en vida. «Quizás», dijo finalmente, «pero ¿qué harás cuando su gente venga a buscarla? ¿Qué harás cuando tenga que elegir entre tú y ellos?» La pregunta flotó en el aire como humo y Dasan no tenía respuesta. Solo sabía que en el momento en que vio a Kara morir, había tomado una decisión que había cambiado su vida para siempre. No había vuelta atrás. Miró a la mujer dormida, acurrucada bajo su manta. Incluso en sueños, su rostro estaba tenso, como si luchara contra pesadillas. ¿Qué historia llevaba consigo? ¿Qué sufrimiento la había llevado a este desierto, enterrada como un animal? Cuando amaneció, Kara se despertó lentamente. Por un momento confuso, no supo dónde estaba. Luego los recuerdos regresaron. La excavación, el sol, el hombre apache que la había salvado. Dasan todavía estaba sentado junto al fuego apagado, pero sus ojos estaban alerta, su postura tensa. Dijo algo en su idioma, señaló la salida del cañón y luego hizo un gesto como si estuviera cabalgando. La mente de Kara se aclaró. Alguien venía. Probablemente la estaban buscando. La realidad la golpeó como un puñetazo. Ellie no se rendiría fácilmente. La buscaría, y si la encontraba, «Tenemos que irnos», dijo en inglés y luego lo repitió con gestos. «Peligro». Dasan asintió seriamente. Él también lo había sentido. El cambio en el aire, el eco lejano de cascos. La gente de Kara venía y no estarían de buen humor si encontraban a un apache con la mujer desaparecida. Ayudó a Kara a levantarse y aunque todavía estaba débil, podía caminar. El agua y el descanso habían obrado maravillas, pero todavía estaba lejos de recuperarse por completo. Mientras Dasan ensillaba a Suni y empacaba sus pocas pertenencias, Kara miró por última vez el pequeño oasis. Este lugar le había salvado la vida, no solo físicamente, sino también mentalmente. Por primera vez en años, alguien la había tratado con amabilidad, sin pedir nada a cambio. No sabía lo que depararía el futuro, pero sabía que no podía volver a la vida que había dejado atrás. Eso había terminado, quemado en el sol del desierto como piel vieja. «¿Listo?», preguntó Dasan en inglés. La palabra sonó extraña en su boca. Kara asintió y se dejó ayudar a subir a la espalda de Suni. Al salir del cañón y cabalgar hacia el vasto desierto, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza en su corazón. Detrás de ellos, todavía lejos, pero acercándose constantemente, Ella y su tropa los seguían, sus ojos llenos de ira y su corazón lleno de venganza. El viento se llevó el polvo de su huida mientras Suni trotaba constantemente por la interminable extensión del desierto. Kara se aferraba a Dasan, sus dedos hundiéndose en el suave cuero de su atuendo. Cada golpe de casco enviaba dolor a través de su cuerpo aún debilitado, pero apretó los dientes y aguantó. La alternativa de caer en manos de Ellie era impensable. Cabalgaron principalmente de noche, escondiéndose durante el día bajo salientes rocosos o en las escasas sombras de los mezquites retorcidos. Dasan los guiaba por senderos que solo él parecía conocer, lejos de las rutas habituales de los colonos. Sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte, mientras sus oídos filtraban cada sonido en el silencio. El segundo día de su huida conjunta, mientras descansaban bajo un saliente y el sol abrasador del mediodía pasaba sobre ellos, Kara hizo su primer intento serio de hablar con Dasan. Se señaló a sí misma y dijo lentamente, «Kara, Wichelok». Luego lo señaló a él preguntando, «Dasan», respondió él, como ya lo había hecho. Luego, después de un momento de vacilación, añadió, «Apache mezcalero». Ella asintió, como si entendiera, aunque las diferencias entre las diferentes tribus apaches le eran ajenas. Luego señaló de nuevo en la dirección de donde venían y hizo un gesto de desprecio. «Malo», dijo en inglés. Luego buscó una palabra que él pudiera entender. «No bueno». Dasan entendió el significado, si no las palabras. Asintió seriamente
y señaló en la misma dirección. «Hombre malo», dijo con dificultad en inglés. Fue un pequeño avance, esta confirmación de que él entendía su situación. Kara sintió una cálida oleada de alivio. No estaba sola con su miedo. En las horas siguientes, mientras esperaban que el sol se pusiera, se enseñaron palabras el uno al otro. Kara señaló el agua y dijo, «Agua». Dawson respondió con «To». Ella señaló el fuego. «Fuego ko». Asuni, caballo wishin. Dawson era un alumno atento. Su pronunciación de las palabras en inglés mejoraba con cada intento. Kara luchaba más con su idioma. Los sonidos eran tan diferentes a todo lo que conocía, pero estaba decidida a aprender. Este hombre le había salvado la vida. Lo menos que podía hacer era intentar entenderlo. Cuando llegó la noche y continuaron su viaje, Kara comenzó a contar más de su historia. Sabía que él no lo entendía todo, pero hablar la ayudaba a procesar los recuerdos. Le habló de Thomas, su difunto esposo, y hizo el gesto de dormir, luego de no despertar. Le habló de Eli y Ruth. Su voz se volvió amarga cuando pronunció sus nombres. Dawson escuchó, aunque no entendía cada palabra. Reconoció los matices de dolor y traición en su voz, el lenguaje universal de la injusticia sufrida. Cuando habló de la noche en que fue enterrada, su voz se quebró al recordar. Sintió cómo se le tensaba la mandíbula de ira. Cuando hizo una pausa, él habló de Chenoa por primera vez. «Hermana», dijo en inglés. Luego se tocó el corazón. «Muerta». Le contó, en una mezcla de apache, inglés y gestos, sobre el ataque, su ausencia, la culpa que lo había atormentado desde entonces. Kara entendió lo suficiente como para reconocer su dolor. Sin pensarlo, extendió su mano y la puso sobre su hombro. «Lo siento», susurró. Eran palabras simples, pero llevaban el peso de una sincera compasión. Era la primera vez en meses que alguien le ofrecía consuelo a Dawson. El toque fue ligero, fugaz, pero se grabó en su conciencia como una marca. A 20 millas detrás de ellos, Eli Flock cabalgaba como un hombre perseguido por demonios. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, su mandíbula apretada por la ira. A su lado cabalgaban otros 3 hombres del pueblo. Hardy Morrison, un ganadero con una inclinación a la violencia, Sam Collins, el herrero local, y un joven vagabundo llamado Jake, que se les había unido con la esperanza de una recompensa. Ruth se había quedado en casa, pero sus últimas palabras aún resonaban en los oídos de Eli. «Tráela de vuelta o tráeme pruebas de su muerte. No podemos permitirnos que cuente sus mentiras». ¿Mentiras? Eli resopló con desprecio, como si Kara alguna vez hubiera tenido el valor de hablar. Pero Ruth tenía razón. No podían correr el riesgo. Si Kara había sobrevivido y contaba su historia, se harían preguntas. Preguntas que Eli no quería responder. Hardy señaló el suelo frente a ellos. «Huellas frescas, casco sin herrar. Es un pony indio». Eli miró fijamente las huellas en la arena. Sus peores temores se confirmaron. Kara no solo había escapado, sino que había sido salvada por un maldito apache. La idea de que su cuñada, una mujer blanca, estuviera con un salvaje, hizo que su ira se disparara. «Ha sido secuestrada», les dijo a los demás, aunque él mismo no lo creía. Las huellas no mostraban signos de lucha, ni indicios de resistencia. «Tenemos que rescatarla antes de que ocurra algo peor». Sam Collins escupió en el polvo. «Malditos salvajes. Probablemente ya está». No terminó la frase, pero todos sabían lo que quería decir. «Todavía está viva», gruñó Eli, «y la encontraremos». Lo que no dijo, lo que ni siquiera quería admitir para sí mismo, era que no le importaba si Kara vivía o moría. Lo único importante era que nunca volviera a aparecer para contar su historia. Kara y Dawson cabalgaron durante la noche, guiados por la luz de una delgada luna creciente. El paso de Suni se había establecido en un ritmo constante que casi adormecía a Kara, pero cada vez que sus ojos se cerraban, veía el rostro de Eli y se sobresaltaba. «¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja, sus labios cerca del oído de Dawson. Él giró ligeramente la cabeza para mirarla. «Sa», dijo con dificultad. «Iglesia vieja, nadie allí». Una iglesia vieja. Kara se preguntó qué tipo de lugar sería. En este desierto impío, pocos edificios merecían el nombre de iglesia. Pero si Dawson decía que era seguro, confiaba en él. La confianza la sorprendió. Una semana antes, el mero pensamiento de un apache la habría asustado.
Las historias que se contaban en el pueblo los pintaban a todos como salvajes sedientos de sangre que no conocían la piedad. Pero Dasan no le había mostrado más que bondad. Dasan, dijo en voz baja para llamar su atención. Cuando él se volvió, ella se llevó una mano al corazón y luego a la suya. Amigo. La palabra flotó entre ellos en el aire nocturno. Dasan la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros insondables a la luz de la luna. Luego asintió lentamente. Amigo, repitió, y la palabra sonó en su boca como un juramento sagrado. Fue un punto de inflexión para ambos. Kara había tomado una decisión por primera vez en su vida. No la elección que se esperaba de ella, sino la que se sentía correcta. Y Dasan había abierto su corazón a alguien que pertenecía al mundo que le había quitado todo. Siguieron cabalgando durante la noche. Dos almas unidas por el destino. Las huellas de su huida se desdibujaron con el viento y el tiempo. Pero detrás de ellos, otras huellas los seguían, más persistentes y llenas de malicia. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el cielo oriental, lo vieron frente a ellos. Las ruinas de una antigua misión española, sus muros de adobe marcados por el tiempo, pero aún en pie. Era un lugar del pasado, olvidado por el mundo, pero para ellos sería un refugio. Dasan dirigió a Suni hacia los muros en ruinas. Sus ojos buscaban señales de peligro, pero el lugar parecía desierto, pacífico en el silencio de la madrugada. Aquí, dijo y ayudó a Kara a bajar. Descansa ahora. Kara miró los viejos muros que una vez habían encerrado tierra sagrada. De alguna manera era apropiado, pensó. Ella también era una especie de ruina, destruida y abandonada. Pero las ruinas podían reconstruirse. Las ruinas podían convertirse en algo nuevo. Mientras Dasan atendía a Suni y buscaba rastros de otros viajeros, Kara exploró cuidadosamente la misión. En lo que una vez había sido la nave principal, encontró los restos de una antigua cocina y algunos cacharros oxidados. Alguien había estado aquí no hacía mucho. Cuando Dasan la encontró, ella señaló los objetos. Alguien vive aquí. Él examinó los restos y asintió lentamente. A veces anciana, mujer medicina. Buscó las palabras correctas en inglés. Ella ayuda a la gente. Como yo, te ayudo a ti. Una curandera. Kara sintió una chispa de esperanza. Quizás no estaba tan sola como había pensado. Quizás había otros que entendían lo que significaba ser un forastero. Mientras se sentaban a la sombra de los viejos muros para esperar la noche, Kara y Dasan comenzaron a hablar de verdad por primera vez. No solo a intercambiar palabras, sino a compartir pensamientos y sentimientos. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. Una conexión que iba más allá del idioma o la cultura. Pero el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Incluso mientras hablaban, Ellie y sus hombres se acercaban, sus huellas en la arena como un hilo sangriento que los conducía implacablemente hacia ellos. Las sombras de la antigua misión se extendieron como brazos protectores alrededor de Kara y Dasan mientras se sentaban en los frescos muros de adobe. Kara examinó las paredes desgastadas, que una vez habían estado pintadas con frescos religiosos. Solo quedaban débiles rastros de los colores. Un ala de ángel aquí, un trozo de túnica azul allá, como recuerdos que se desvanecían lentamente. ¿Quiénes eran?, preguntó Kara en voz baja, tocando una de las pinturas descoloridas. La gente que rezaba aquí. Dasan miró las ruinas con una expresión insondable. Sacerdotes españoles hace mucho tiempo. Querían cambiar a mi pueblo, hacer que olvidáramos nuestros espíritus. Buscó las palabras correctas. Hacedores como ellos. Kara asintió pensativamente. Entendía algo sobre el olvido, sobre la gente que exigía que te convirtieras en algo que no eras. Pero tu pueblo se quedó. Algunos olvidaron. Algunos. Hizo un gesto que expresaba tanto resistencia como pérdida. Algunos prefieren morir. El silencio que siguió estuvo lleno de historias no contadas de lucha y pérdida. Kara sintió el peso de la historia en esos muros, pero también algo más, una especie de paz, como si los sufrimientos pasados hubieran conferido a este lugar una santidad propia. Acababan de empezar a encender una pequeña hoguera sin humo cuando oyeron pasos. Dasan se puso de pie de inmediato, con el cuchillo en la mano, mientras Kara se pegaba instintivamente a la pared. Una figura encorvada apareció en la entrada de la ruina, una anciana con el pelo gris recogido en un moño suelto y ojos tan azules como el cielo antes de una tormenta. Llevaba un vestido descolorido y una capa que una vez había sido negra, pero que ahora tenía el color del polvo.
En sus manos sostenía una pequeña bolsa y una botella de agua. Kara Walklock, dijo la mujer con una voz que, a pesar de sus años, era clara y fuerte. Me preguntaba cuándo aparecerías por aquí. Kara la miró con incredulidad. Martha, Martha Taylor. La anciana sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro arrugado. Soy yo, hija, y pareces haber pasado por un momento difícil. Kara sintió que sus rodillas cedían. Martha Taylor era la mujer que la había ayudado a dar a luz a su primer y único hijo, el niño que había perdido después de solo 2 días. Martha también había sido quien la había apoyado en el tiempo posterior, cuando Ruth la había declarado maldita y Thomas se había alejado de ella. «¿Pero cómo está usted aquí?», balbuceó Kara. Martha se acercó lentamente. Sus ojos alternaron entre Kara y Dassan, quien aún sostenía su cuchillo, pero ya no parecía amenazante. Los rumores viajan rápido en el desierto, hija. Un apache que viaja con una mujer blanca. Eli y sus hombres cabalgando por la zona como el infierno mismo. Miró directamente a Dassan y asintió respetuosamente. Debe ser quien la salvó. Dassan guardó su cuchillo, pero su postura se mantuvo alerta. ¿La conoces?, preguntó con su limitado inglés. La conozco desde que era una niña, respondió Martha, volviéndose de nuevo hacia Kara. Y sé lo que los Wagelock le hicieron. Es un milagro que sigas viva. Kara se hundió en uno de los viejos bloques de piedra que una vez habían sido un banco. Me dejaron allí, Martha. Simplemente me dejaron enterrada. Martha se sentó a su lado y le puso una mano cálida y arrugada en el brazo a Kara. Lo sé, hija, lo sé. Miró a Dassan. Y la salvaste, aunque sabías lo que podría significar. Dassan se encogió de hombros. Una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Necesitaba ayuda, dijo simplemente. Martha lo estudió por un momento con sus agudos ojos azules, luego asintió con aprobación. Un buen hombre reconoce el sufrimiento sin importar el color de la piel. Se volvió de nuevo hacia Kara. Pero ambos están en grave peligro. Eli está muy cerca y no está solo. ¿Cuántos?, preguntó Dassan de inmediato. 4 hombres, todos armados. Hardy Morrison está con ellos. Probablemente lo conoces, Kara. Un hombre brutal con un temperamento corto. Están quizás a 6 horas de ustedes. Kara cerró los ojos y sintió que el miedo volvía a ella. ¿Qué vamos a hacer? No podemos correr para siempre. Martha metió la mano en su bolsa y sacó varios objetos. Carne seca, pan duro, una pequeña botella con algo que parecía medicina. Primero tienen que recuperar sus fuerzas. Pareces que el próximo viento te va a arrastrar, Kara. Mientras Martha cuidaba a Kara, Dassan observaba los alrededores a través de las ventanas rotas de la misión. Su preocupación estaba justificada. Este lugar ofrecía protección, pero también era una trampa si eran descubiertos. ¿Hay salida?, preguntó a Martha. ¿Camino secreto? Martha lo miró sorprendida. Hablas bien inglés para un apache. Aprendo rápido, respondió Dassan con una sonrisa astuta. Necesito hacerlo por ella. La simple declaración hizo que tanto Martha como Kara levantaran la vista. Era la primera insinuación abierta del vínculo emocional de Dassan con Kara y flotaba pesadamente en el aire entre ellos. «Hay un túnel viejo», dijo Martha finalmente. «Los sacerdotes lo construyeron para emergencias, ataques y cosas así. Lleva un cañón a 1 milla de aquí». ¿Pero? Preguntó Kara. «Es arriesgado. El túnel es viejo, parcialmente derrumbado. Y si Eli los encuentra allí, no tienen salida». Dassan pensó por un momento. Sus ojos buscaron el rostro de Kara. «¿Qué quieres?», le preguntó. «Tú eliges, quedarte y luchar, o correr y esconderte». Kara lo miró fijada, sorprendida por la pregunta. En toda su vida, nadie le había preguntado su opinión. Nadie le había dado la opción. Thomas había tomado decisiones por ella. Eli y Ruth le habían dado órdenes. Pero aquí había un hombre que había arriesgado su vida por ella y le preguntaba qué quería. Yo... Se detuvo, abrumada por la inusual responsabilidad. «No quiero que te pase nada por mi culpa». «Eso no es lo que pregunto», dijo Dassan suavemente. «¿Qué quieres para ti?». Kara cerró los ojos y buscó profundamente en su interior una respuesta. ¿Qué quería? Por primera vez en su vida, tenía la libertad de elegir, y las posibilidades la asustaban casi tanto como la persecución de Eli. «Quiero ser libre», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Nunca más quiero pertenecer a nadie». Martha sonrió y le dio una palmadita en la mano. «Ese es un buen comienzo, hija». Dassan asintió seriamente.
Entonces correremos esta noche cuando la luna esté oscura. Los ayudaré, dijo Martha, decidida. Conozco esta zona mejor que Ellie y sus hombres. Hay caminos. No, la interrumpió Cara. Les harán daño si descubren que nos ha ayudado. Hija, dijo Martha con una sonrisa torcida, soy una anciana que vive sola en el desierto y se hace amiga de los indios. ¿Crees que Eli Flock me asusta? Pero Cara negó con la cabeza. Ya ha hecho suficiente. Ha arriesgado su vida solo para venir aquí. Martha la miró por un largo momento, luego asintió respetuosamente. Te has vuelto más fuerte, Cara. Me gusta eso. Al acercarse la noche, los tres compartieron una comida sencilla a la tenue luz de la antigua misión. Martha les contó los rumores que circulaban en el pueblo, cómo Eli afirmaba que Cara había sido secuestrada por salvajes, cómo Ruth se vestía de luto y afirmaba que su nuera estaba muerta. Te están convirtiendo en una mártir, dijo Martha secamente. Una mujer inocente asesinada por salvajes. Hace que su historia sea más limpia. ¿Y si nos atrapan?, preguntó Dawson. Martha se encogió de hombros. Entonces Cara se convertirá en una mujer seducida y corrompida por un apache salvaje. Y tú, lo miró directamente, serás ahorcado. Las palabras flotaron pesadamente en el aire. Todos sabían que decían la verdad. En este mundo, en este momento, su conexión no solo era inusual, era mortal. Quizás debería ir sola, dijo Cara en voz baja. Quizás debería enfrentarlos y... La voz de Dawson fue firme, definitiva. Estamos juntos ahora. Elegimos juntos. Cara lo miró a sus ojos oscuros y vio una determinación que la conmovió profundamente. Este hombre, que la había desenterrado de la arena, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Por qué? Por ella, por la idea de ella. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hace todo esto por mí? Dawson permaneció en silencio durante mucho tiempo, buscando palabras para algo que iba más allá del lenguaje. Cuando te vi en la arena, nos vi a todos los que sufren porque otros tienen poder. Se tocó el corazón. Me das un propósito. Primera vez desde que Chenoa murió. Martha observó el intercambio con ojos sabios. Había visto muchos tipos de amor en su larga vida, pero este era algo especial, nacido del dolor y la comprensión, puro en su desinterés. Ustedes dos han encontrado algo que la mayoría de la gente busca toda su vida, dijo en voz baja. No dejen que hombres como Eli se los quiten. Cuando la noche cayó, se prepararon para su huida. Martha les mostró la entrada al viejo túnel, una estrecha abertura oculta por piedras caídas. Les dio provisiones y una pequeña lámpara, advirtiéndoles sobre los puntos débiles del túnel. Si lo atraviesan, dijo, cabalguen hacia el norte. Hay una antigua ruta comercial, pero es peligrosa. Otras tribus, bandidos. Más seguro que aquí, respondió Dawson. Mientras se abrazaban para despedirse, Martha le susurró a Cara al oído. Te mereces la felicidad, hija. Tómala donde la encuentres. Cara asintió, con lágrimas en los ojos. Luego siguió a Dawson a la oscuridad del túnel. Detrás de ellos, Martha borró todos los rastros de su presencia, lista para desviar a Eli y sus hombres en la dirección equivocada. Las sombras de la antigua misión se cerraron sobre sus secretos mientras dos almas improbables se adentraban en la oscuridad, en busca de una luz que solo podían encontrar juntas. El túnel era estrecho y sofocante, el aire pesado con el peso de siglos. La lámpara de Cara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes húmedas mientras avanzaban con cautela por la oscuridad. Dawson iba delante, tanteando en busca de piedras sueltas y áreas inestables. Sus movimientos eran suaves y seguros, a pesar de las condiciones estrechas. «Cuidado aquí», murmuró, señalando un lugar donde el techo colgaba peligrosamente bajo. «Agáchate». Cara siguió su ejemplo y se agachó para pasar por la zona baja. Su ropa se enganchó en las piedras ásperas, pero siguió adelante. Cada paso la alejaba más de la misión y, con suerte, la acercaba a la libertad. Habían recorrido aproximadamente la mitad del camino cuando lo oyeron. El eco lejano de voces desde arriba. Eli había llegado. Dawson se detuvo de inmediato. Su mano se levantó en señal de advertencia. Se quedaron inmóviles, escuchando, mientras arriba las botas golpeaban el suelo de piedra de la misión. «Ella está aquí». La voz de Eli llegó amortiguada a través del techo del túnel. «Puedo olerlo, ese maldito hedor apache. Quizás ya se fueron», dijo otra voz. «Hardy Morrison», reconoció Cara. No, la voz de Eli era fría de ira.
Se esconden aquí en algún lugar. Busquen cada piedra. Kara sintió que el pánico la invadía si encontraban la entrada del túnel. Dazan le puso una mano tranquilizadora en el brazo y negó con la cabeza. Sus ojos le dijeron que se quedara quieta, que confiara. Esperaron minutos interminables en la oscuridad mientras la búsqueda continuaba arriba. Se tiraron objetos, se movieron piedras. Una vez, un rayo de luz se filtró por una grieta en el techo del túnel y casi rozó el rostro de Kara. Entonces oyeron a Martha. «Estaban aquí», dijo con voz fingidamente débil. «Un apache y una mujer blanca. Fue horrible de ver». «¿A dónde fueron?», ladró Eli. «Al este», respondió Martha, señalando rápidamente la antigua ruta de la sal. «Intenté detenerlos, pero el salvaje...» Kara se mordió el labio para no gritar de admiración. Martha mentía hábilmente, dirigiéndolos en la dirección opuesta. «¿Cuánto hace?», preguntó Hardy. «¿1 hora? ¿Quizás 2?» Cabalgaban rápido. El apache forzó el caballo. Siguió una larga pausa. Luego la voz de Eli. «Morrison, lleva a Collins y cabalga hacia el este. Jake y yo seguiremos buscando aquí. ¿Y la anciana? Déjala. Es solo una curandera loca. Pero si mientes...» La voz de Eli se volvió amenazante. ¿Por qué mentiría? La voz de Martha sonó ofendida. Esta unión es una abominación ante Dios. Por supuesto que quiero ayudar a terminarla». Ahora oyó pasos que se alejaban, luego cascos que se perdían en la distancia. Pero no todos se habían ido. Eli y Jake seguían buscando en la misión. Dazan tocó el hombro de Kara y señaló hacia adelante. Tenían que seguir antes de que los otros dos encontraran el túnel. Se movían más lentamente ahora, cada paso cauteloso para evitar cualquier ruido. El túnel parecía extenderse interminablemente y Kara comenzó a preguntarse si tenía una salida. Entonces lo vio, un débil resplandor de luz delante de ellos. Aire fresco los envolvió, dulce y puro después del aire viciado del túnel. Salieron a un pequeño cañón, escondido entre altas paredes de roca. Sunny esperaba donde Dazan lo había dejado y resopló suavemente en señal de saludo. «Lo logramos», susurró Dazan con evidente alivio, pero su alegría duró poco. Justo cuando acababan de montar a Sunny, lo oyeron. El eco de un disparo desde la dirección de la misión. Kara se quedó inmóvil. «Martha». «No», dijo Dazan con firmeza y agarró las riendas. «No podemos volver». Ella conocía el riesgo. Kara sabía que tenía razón. Pero la culpa la carcomía. Martha había arriesgado su vida por ella y ahora otro disparo resonó en la noche, seguido de gritos. «Vamos». Dazan espoleó a Sunny para que galopara y salieron del cañón hacia el desierto abierto, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Cuando llegaron a una pequeña colina, oyeron detrás de ellos el trueno de los cascos. 2 jinetes los seguían, Eli y Jake, sus caballos a todo galope. «Allí», gritó Eli por encima del viento. «Los veo». Dazan espoleó a Sunny aún más fuerte, pero el caballo llevaba una doble carga y ya estaba exhausto por los días anteriores. Lenta pero constantemente, sus perseguidores los alcanzaban. «¡Alto!», gritó Eli. «¡Alto o disparo!». Kara se aferró a Dazan mientras una bala silbaba sobre sus cabezas. «Lo dice en serio», jadeó. Dazan miró a su alrededor. Terreno abierto en todas direcciones, sin escondite a la vista. Si seguían huyendo, les dispararían. Si se detenían, tomó una decisión y detuvo a Sunny. «¿Qué haces?», preguntó Kara desesperada. «Lo enfrento», respondió él con calma. «Es hora de elegir, vida libre o morir intentándolo». Eli y Jake se acercaron, sus rifles apuntando hacia ellos. El rostro de Eli era una máscara de ira. Sus ojos brillaban como carbones en la oscuridad. «Baja, maldito salvaje», gruñó. «Y tú, Kara, aléjate de él». Kara se deslizó de Sunny, pero no fue hacia Eli. En cambio, se paró junto a Dazan, con la barbilla en alto a pesar de su miedo. «No voy a ninguna parte», dijo con una voz más fuerte de lo que se sentía. Los ojos de Eli se entrecerraron. «¿Vienes a casa con nosotros ahora?» «No». La palabra salió clara y decidida de la boca de Kara. «No les pertenezco. Nunca les he pertenecido». «Eres una Wagelock», escupió Eli. «Nos perteneces hasta que mueras». «Entonces moriré aquí», respondió Kara y, para su sorpresa, lo decía en serio. Dazan dio un paso adelante. Su mano descansaba en la empuñadura de su cuchillo. «Ella elige», dijo en inglés. «Sabes que no puedes forzarla». Eli se rió.
Un sonido feo. Un salvaje quiere decirme lo que puedo y no puedo hacer. La has envenenado con tus costumbres paganas. No, Kara habló ahora. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Él me ha mostrado lo que es la bondad, lo que significa el respeto, cosas que nunca experimenté en su casa. ¿Hablas de bondad? La voz de Eli casi se quebró. Manchas la memoria de mi hermano con este animal. Thomas está muerto, dijo Kara con frialdad, y me culparon por ello. Me dejaron enterrada en la arena como un perro sarnoso. «Porque estás maldita», gritó Eli. «Estéril y maldita». Los ojos de Kara brillaron. «No estoy maldita, soy libre». Jake, el más joven de los dos hombres, había escuchado el intercambio con creciente incomodidad. «Eli», dijo con incertidumbre. «Quizás deberíamos...» «Cállate», espetó Eli, sin apartar la vista de Kara. «Vienes conmigo o los mato a los dos aquí y digo que me atacaron». «Inténtalo», dijo Dassan con calma y sacó su cuchillo. «Pero tú mueres primero». En ese momento, todo se tensó. Eli levantó su rifle, pero Dassan fue más rápido. Lanzó su cuchillo con precisión mortal. La hoja cortó el aire nocturno y se clavó en el hombro de Eli. Eli gritó y soltó el rifle. Jake, presa del pánico, giró su propia arma, pero Kara ya estaba en movimiento. Se abalanzó sobre el rifle caído y lo apuntó hacia él. «¡Suéltalo!», ordenó, su voz fría como el hielo. Jake la miró como si la viera por primera vez. La mujer encorvada y humillada que había conocido había desaparecido. En su lugar, había alguien nuevo, alguien dispuesto a matar para defender su libertad. Lentamente, bajó su arma. Eli se retorcía en el suelo, el cuchillo aún en su hombro. Tú pagarás por esto», jadeó. «Si los demás se enteran de lo que has hecho, que se enteren», respondió Kara, con el rifle aún apuntando a Jake. «Que todos sepan que me defendí». Dason sacó su cuchillo del hombro de Eli, ignorando sus gritos. Miró a Kara y en sus ojos había orgullo y algo más profundo. «¿Ahora?», preguntó. Kara miró a los dos hombres que le habían causado tanto dolor. Por primera vez en su vida, tenía el poder de vengarse, pero al mirar el rostro de Dassan, no vio venganza allí, solo fuerza y justicia. «Los dejaremos vivir», dijo finalmente, «pero tomaremos sus caballos. Pueden ir a casa a pie y reflexionar sobre lo que han hecho». Fue una decisión que mostró tanto gracia como poder. Kara Watchlock, o la mujer que una vez había sido, nunca habría hecho algo así. Pero la mujer en la que se había convertido podía hacerlo. Recogieron las armas y desataron los caballos. Mientras se disponían a irse, Eli les gritó: «No pueden huir para siempre. La civilización los encontrará». Kara se dio la vuelta y lo miró por última vez. «Entonces crearemos la nuestra», respondió ella. Con esas palabras, se marcharon, dejando a sus perseguidores indefensos en el desierto. La luna estaba alta en el cielo, y ante ellos se extendía un mundo de posibilidades. Por primera vez desde su huida, Kara no sintió miedo. Solo sintió la fuerte certeza de que finalmente había encontrado el camino que quería seguir, un camino que ella misma había elegido. 3 días después, Kara y Dassan estaban sentados en un saliente rocoso muy por encima del desierto, mirando hacia la tierra que dejaban atrás. El sol de la mañana bañaba la interminable extensión con una luz dorada, y a lo lejos, Kara podía distinguir los débiles contornos del pueblo que una vez había sido su prisión. «¿Te arrepientes?», preguntó Dassan en voz baja, su voz apenas un susurro en el viento. Kara pensó largamente en la pregunta. ¿Se arrepentía de haber abandonado su antigua vida? ¿De haberse vuelto contra todo lo que conocía? ¿De haber confiado en un extraño que pertenecía a un pueblo considerado su enemigo? «No», dijo finalmente, y la palabra salió con una convicción que la sorprendió a ella misma. «Solo me arrepiento de que haya tardado tanto». Habían hablado mucho en los últimos días, más de lo que Kara había hablado con nadie. La barrera del idioma entre ellos se desvanecía día a día, mientras aprendían no solo a intercambiar palabras, sino a compartir sentimientos y sueños. Dassan le había hablado de su pueblo, de las antiguas tradiciones y de las nuevas luchas. Habló de la época anterior a los colonos, cuando el mundo había sido más vasto y salvaje, pero también de su esperanza de que diferentes pueblos pudieran vivir algún día en paz. Kara le había contado sobre su infancia, sobre sueños que se habían roto antes de que pudieran florecer. Habló de la sensación de nunca ser suficiente, de nunca hacer lo correcto,
siempre dependiendo del favor de los demás. En tu mundo, había dicho Dasan una noche, mientras yacían bajo un mar de estrellas, las mujeres pertenecen. En mi mundo, las mujeres eligen su camino. ¿Y en nuestro mundo? Había preguntado Kara. En el mundo que creamos. En nuestro mundo, había respondido él, todos eligen. Ahora, mientras miraban la tierra que dejaban, Kara pensó en esas palabras. Un mundo donde todos podían elegir. Sonaba como un sueño imposible, pero aquí, con este hombre a su lado, todo parecía posible. Deberíamos irnos, dijo Dasan y se levantó. Todavía queda mucho camino. Kara asintió y lo siguió hasta Suni, que esperaba pacientemente a la sombra de un árbol. Habían decidido viajar hacia el norte, hacia el territorio de Colorado, donde las leyes podrían ser menos estrictas y la gente menos prejuiciosa. Sería un camino peligroso, lleno de lo desconocido, pero era su camino. Antes de partir, Kara cabalgó una vez más a un lugar familiar, el pequeño cementerio en las afueras del pueblo, donde Thomas estaba enterrado. Desmontó y se acercó a su tumba, una simple cruz de madera con su nombre. Dasan esperó respetuosamente a la distancia mientras Kara se arrodillaba ante la tumba. No había traído flores ni ofrendas tradicionales de luto. En cambio, dejó algo más, su anillo de bodas, el símbolo de un vínculo que nunca había existido realmente. Te perdono, susurró a la tumba silenciosa, y me perdono a mí misma. Eran las palabras que nunca había podido decir mientras él vivía. Thomas no había sido malo, solo débil. No la había protegido porque no había sabido cómo protegerse a sí mismo. En cierto modo, ambos habían sido prisioneros del mismo sistema. Al levantarse y mirar a su alrededor por última vez, Kara sintió que algo se liberaba dentro de ella, un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era caminar sin él. Dasan también había estado en su propia visita de despedida. Cabalgó hasta una alta mesa, donde su pueblo había llorado a sus muertos durante generaciones. Allí, con el viento azotando su cabello y el vasto paisaje extendiéndose bajo él, habló con Chenoa por última vez. Hermana, dijo en su lengua materna, no me voy ahora para olvidarte, sino para honrar lo que me enseñaste. En su mente la vio sonreír, no triste ni reprochadora, como en sus pesadillas, sino con la alegría que recordaba de ella cuando eran niños. Has aprendido a elegir la vida, parecía decir. Has aprendido a amar, en lugar de solo lamentar. Dasan tocó el pequeño paquete de medicina en su cuello, que contenía un trozo del cabello de Chenoa. Siempre la llevaría consigo, pero la culpa que lo había atormentado durante tanto tiempo la dejó atrás, en esa mesa sagrada, donde el viento podía llevársela. Cuando regresó con Kara, ella notó de inmediato el cambio en su rostro. La sombra que había estado sobre él durante tanto tiempo se había vuelto más clara. ¿Listo?, preguntó ella, la misma pregunta que él le había hecho. «Listo», respondió él y sonrió. La primera sonrisa genuina que ella le había visto. Se encontraron con Martha en las afueras del pueblo, en un lugar acordado junto a un viejo roble. Kara se sintió aliviada al ver que la anciana estaba ilesa, aunque llevaba un vendaje fresco en el brazo. ¿Los disparos?, preguntó Kara preocupada. Martha agitó la mano. Eli estaba demasiado enojado para apuntar bien. Solo golpeó mi despensa. Sonrió torcidamente. Le dije que los fantasmas vivían en la misión y desviaron sus balas. Se puso pálido como la tiza. Le dio a Kara un pequeño paquete, ropa nueva más práctica para viajar y un poco de dinero que había ahorrado a lo largo de los años. «No puedo aceptar esto», protestó Kara. «Sí, puedes», dijo Martha con firmeza. «Es mi regalo para una mujer libre». Se abrazaron fuerte, dos mujeres de diferentes generaciones que habían aprendido que sobrevivir a veces significaba nadar contra la corriente. «Escríbanme si pueden», dijo Martha. «Quiero saber cómo termina su historia». «No termina», respondió Kara con una sonrisa. «Apenas comienza». Dasan habló brevemente con Martha en una mezcla de inglés y lenguaje de señas. Kara no lo entendió todo, pero escuchó la palabra gratitud y vio la reverencia en su postura. «Cuídala», le dijo Martha. «Se cuida a sí misma», respondió Dasan con un respetuoso asentimiento. Solo caminó a su lado. Cuando finalmente partieron, Kara ya no cabalgaba detrás de Dasan. Ahora tenía su propio caballo, uno de los que le habían quitado a Eli, y cabalgaba a su lado como compañera igual. Era un pequeño símbolo,
pero lo significaba todo. El camino que tenían por delante era largo e incierto. Se enfrentarían a desafíos, prejuicios, peligros de la dura realidad de un mundo que no estaba preparado para lo que representaban, pero los superarían juntos. ¿A dónde iremos?, preguntó Kara, mientras los puntos de referencia familiares desaparecían detrás de ellos. «¿Dónde elijamos?», respondió Dasan. «Quizás nos encontremos gente que elija su propio camino». Kara asintió. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las montañas se alzaban a lo lejos como promesas. «Quizás fundemos un pueblo», dijo soñadoramente, «un lugar donde no importe de dónde venga alguien o cómo se vea». «Buen sueño», dijo Dasan sonriendo. «Quizás lo hagamos realidad». El sol estaba alto en el cielo cuando subieron la última colina desde la que habrían podido ver su antiguo hogar. Pero ninguno de los dos miró hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en lo que tenían por delante, en un futuro que ellos mismos forjarían. Kara pensó en la mujer que había sido, asustada, oprimida, convencida de que no valía nada. Esa mujer había muerto en el desierto, enterrada bajo la arena del odio y la crueldad. La mujer que había renacido era más fuerte, más libre, capaz de amar y ser amada. Dasan pensó en el hombre que había sido, perdido en la culpa y el dolor, aislado de su propia cultura y del resto del mundo. Ese hombre había encontrado su propósito en el momento en que decidió salvar una vida. Había aprendido que la curación a veces significaba ayudar a otros a curarse. Cuando el día se convirtió en noche y acamparon bajo un vasto cielo estrellado, se sentaron uno al lado del otro junto al fuego, compartiendo sus sueños para el futuro. «Quiero aprender a leer», dijo Kara de repente. «Leer de verdad, no solo la Biblia». «Te enseñaré», respondió Dasan de inmediato. «Aprendí de un misionero cuando era niño, y quiero aprender tu idioma de verdad. Escuchar tus historias». «Muchas historias», dijo Dasan pensativamente. «Algunas tristes, algunas hermosas, todas verdaderas». Se sentaron en un silencio agradable, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El desierto a su alrededor estaba en silencio, pero no era el silencio amenazante del aislamiento. Era el silencio de las posibilidades, de los horizontes ilimitados. «Dasan», dijo Kara finalmente. Su voz era suave, pero firme. «Sí, gracias por todo, por salvarme, por mostrarme quién puedo ser». Él se volvió hacia ella, sus ojos oscuros reflejando el fuego. «Tú me salvaste también», dijo simplemente. «Me diste una razón para vivir de nuevo». En ese momento, bajo el vasto cielo con las estrellas interminables, ambos se dieron cuenta de que habían encontrado algo más raro que el oro o las piedras preciosas. Habían encontrado una conexión que trascendía todas las fronteras, de raza, cultura y pasado. Cuando finalmente se acostaron a dormir, separados por el respeto, pero unidos por la comprensión, ambos soñaron con el mismo futuro. Un futuro donde el amor era más fuerte que el odio, donde la comprensión triunfaba sobre el prejuicio, donde dos personas que parecían no tener nada en común podían compartirlo todo. El desierto se extendía interminablemente a su alrededor, pero ya no era su enemigo. Se había convertido en su aliado, el guardián de sus secretos y el testigo de su renacimiento. Y en algún lugar a lo lejos, más allá de las montañas y del mundo conocido, una nueva vida los esperaba. Una vida que crearían juntos. Un día a la vez, una elección a la vez. La historia de Kara y Dasan, pero sus vidas apenas comenzaban. A continuación, te esperan dos historias increíbles. Simplemente haz clic en la imagen que quieras ver y la reproducción comenzará.